Cuando cumplí 62 años, organicé una fiesta para mi familia, esperando el cálido abrazo de mis seres queridos. Nadie se presentó, dejándome en una habitación vacía con un pastel y soledad. Ese mismo día, mi yerno publicó fotos de todos en un lugar paradisíaco, con una leyenda sobre las vacaciones familiares perfectas. Yo solo sonreí, pero por dentro ardía de rabia. Cuando regresaron, le entregué la carpeta y se puso pálido mientras la revisaba. Me engañó a mí y a mi hija, así que lo pagará. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. La lasaña se había enfriado por segunda vez. Estaba de pie en mi sala a las 9:15, mirando la mesa del comedor puesta para 6 personas que nunca llegarían. Las serpentinas azules y plateadas colgaban del techo como sueños desinflados, y el pastel de cumpleaños permanecía intacto en la encimera de la cocina. Feliz 62 cumpleaños, Arturo. El mensaje ahora se burlaba de mí con glaseado de chocolate. Había empezado a cocinar al mediodía, la lasaña favorita de Camila, la receta que Isabel perfeccionó durante nuestros primeros años de matrimonio, capa por capa. La había construido con la misma precisión que alguna vez usé para diseñar motores de avión. Ricota fresca, salsa casera, láminas de pasta tan finas como el papel. El tipo de cuidado que lleva tiempo. El tipo que pensé que mi hija todavía apreciaba. Las copas de vino habían desarrollado anillos de condensación en la mesa de caoba de mi abuela. 6 cubiertos, completos con la porcelana fina que Isabel guardaba para ocasiones especiales. Incluso había doblado las servilletas en esos elegantes triángulos que Camila admiraba en los restaurantes. Las velas del cumpleaños se habían derretido en charcos de colores, la cera goteando sobre la crema de vainilla como lágrimas. A través de las delgadas paredes, podía escuchar a la familia Martínez de al lado celebrando algo. Risas de niños, tintineo de copas, el cálido murmullo de conversación que llena una casa cuando la gente realmente se presenta. La señora Martínez me había saludado desde su jardín esta mañana, preguntando si necesitaba ayuda con los preparativos de mi fiesta. Viene la familia, le dije con orgullo. Mi hija y su nuevo esposo. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa de café. No había llamadas perdidas, ni mensajes de texto de disculpa, ni explicaciones de última hora. Lo había revisado cada 15 minutos desde las 5 de la tarde, cuando se suponía que la familia de Ricardo llegaría después de su viaje en coche desde otra ciudad. Ricardo había prometido que todos vendrían a nuestra primera reunión familiar como parientes políticos, toda una nueva familia extendida que yo estaba ansioso por conocer, por recibir adecuadamente. El reloj de pie en el pasillo dio las 9:30. El reloj de Isabel, el que su padre construyó a mano en 1963. Ella solía decir que daba la hora perfecta porque estaba hecho con amor. Ahora solo contaba los minutos de mi humillación. Caminé hacia la repisa de la chimenea, pasando junto a las fotografías enmarcadas que contaban la historia de mi vida. Isabel con su vestido de novia, radiante e increíblemente joven. Camila a los 7 años, sin sus dientes delanteros, sosteniendo un dibujo a lápiz de nuestra familia. Las mañanas de Navidad cuando nos despertaba al amanecer, saltando en nuestra cama hasta que aceptábamos abrir los regalos. Su graduación de la universidad, yo rebosante de orgullo mientras ella cruzaba ese escenario con su birrete y toga. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo mis llamadas telefónicas semanales se convirtieron en cargas? ¿Cuándo el desayuno del domingo se convirtió en una obligación que podía saltarse? La transformación había sido gradual, como el hielo formándose en un estanque. Un día el agua corre libre. A la mañana siguiente está completamente congelada. Apagué las velas del cumpleaños metódicamente, una por una. 62 pequeñas llamas extinguidas con 62 soplos silenciosos. Sin deseos que pedir, sin familia que animara, solo yo y el silencio y la lasaña que se enfriaba lentamente y que nadie probaría jamás. El pastel sobrante me alimentaría durante una semana. El vino volvería a mi sótano.
sin abrir, esperando una ocasión que podría no llegar nunca. Pero algo más se estaba agitando dentro de mí, algo más duro que la decepción. Se sentía como determinación envuelta en lana de acero, áspera e incómoda, pero innegablemente fuerte. Me acomodé en el viejo sillón de Isabel, el de terciopelo azul que ella había reclamado como su rincón de lectura. Mi teléfono se sentía más pesado de lo habitual cuando lo levanté, desplazándome hasta el contacto de Camila. Su rostro sonriente me devolvía la mirada desde la pantalla, una foto de la Navidad pasada cuando todavía me abrazaba al despedirse. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamar. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera. «Hola, papá». Su voz sonaba diferente, distante, formal, como si estuviera hablando con un colega en lugar del hombre que le enseñó a andar en bicicleta. Camila, cariño. Solo me preguntaba. Lo sé, papá. Siento mucho lo de esta noche. Las palabras salieron ensayadas, mecánicas. De fondo, escuché algo que sonaba sospechosamente a música tropical, suave y exótica. Hubo una emergencia en el trabajo de Ricardo, una crisis de última hora. Se nos olvidó por completo revisar nuestros calendarios. Cerré los ojos, tratando de imaginar su rostro. ¿Estaría mirando a Ricardo mientras hablaba? ¿La estaría entrenando? ¿Dándole el guión? Una emergencia un sábado por la noche. Es complicado. Ricardo dice que estos negocios inmobiliarios no siguen un horario normal. Ahí estaba. Ricardo dice. ¿Cuándo empezaron sus frases con esas 2 palabras? En realidad, estamos lidiando con una situación de gestión prioritaria que requiere nuestra atención inmediata. Situación de gestión prioritaria. Camila, que solía decir esa cosita, cuando no recordaba la palabra correcta, de repente hablaba como un manual corporativo. ¿Y los padres de Ricardo, su hermana? Una pausa, más larga de lo cómodo. Están ayudando con la situación, realmente todo el mundo está ayudando ahora mismo. Caminé hacia la cocina, mirando la lasaña intacta. Te oyes cansada, mija. Solo estresada. Ricardo dice que necesitamos centrarnos en nuestra unidad familiar principal durante los momentos difíciles. Unidad familiar principal. Recordé cuando solía llamarnos Equipo García, ella y yo contra el mundo después de que Isabel muriera. Ahora, aparentemente, yo no formaba parte de ninguna unidad. Bueno, feliz cumpleaños, Arturo. Había olvidado mi segundo nombre. Desde que aprendió a hablar, cada felicitación de cumpleaños había sido «Feliz cumpleaños, Arturo Miguel García», pronunciado con la misma voz cantarina que usaba de niña. Ahora yo era solo Arturo, genérico como un extraño. Gracias. Mi voz se mantuvo firme, controlada. Podía escuchar el consejo de Isabel desde el más allá. No presiones cuando alguien se está alejando. Solo harás que corra más lejos. Espero que la emergencia de Ricardo se resuelva pronto. Se resolverá. Tiene que resolverse. Otra pausa. ¿Papá? Probablemente debería irme. Esta situación realmente necesita toda mi atención. La llamada duró exactamente 3 minutos y 47 segundos. Revisé el temporizador después de que colgó, mirando el número como si significara algo. 3 años, 3 meses y 47 segundos. Eso es lo que le tomó a mi hija convertirse en una extraña. Me senté en la cocina, rodeado de la evidencia de mi tonto optimismo. Las servilletas elegantes, las decoraciones de cumpleaños, la comida cuidadosamente preparada que me alimentaría durante días. Pero debajo del dolor, algo más agudo estaba tomando forma. Llámenlo intuición, llámenlo paranoia, llámenlo el escepticismo natural de un hombre que había pasado 40 años resolviendo problemas de ingeniería. La emergencia de Ricardo, una crisis inmobiliaria un sábado por la noche, música tropical de fondo. Por primera vez en meses, caminé hacia el viejo escritorio de Isabel y abrí mi portátil. La pantalla parpadeó, mostrando un escritorio que ya casi no usaba. Escribí,
https://www.google.com/search *Q = redes sociales. Con 2 dedos, mi mente de ingeniero frustrada por las interfaces de redes sociales que había evitado desde la muerte de Isabel. Mi intento de contraseña falló 2 veces antes de que recordara. Amor Isabel 1962. El año en que nos conocimos. La red social se abrió a un feed escaso que no había tocado desde que la gente publicaba condolencias después del funeral de Isabel. Pero esta noche tenía una misión específica. Escribí Ricardo Solís en la barra de búsqueda con la misma paciencia metódica que alguna vez usé para redactar planos. Su perfil apareció primero. Esa sonrisa familiar mirándome desde una foto profesional que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de supermercado. Sus publicaciones recientes hicieron que se me cortara la respiración. Más temprano ese día, mientras yo cubría mi lasaña intacta con papel de aluminio, Ricardo había publicado fotos, probablemente compartidas desde otra red social. La etiqueta de ubicación decía Resort de lujo, La Costa. La primera foto lo mostraba al atardecer, con un bañador de diseñador y un cóctel tropical, la luz dorada pintando todo de un tono romántico y caro. Pero fue la leyenda lo que hizo que mis manos comenzaran a temblar. Teniendo las vacaciones familiares más increíbles, nada supera el tiempo de calidad con las personas que realmente importan. #bendecido, #solofamilias, #paraíso. Me desplacé hacia abajo. Se cargaron más fotos, como pruebas en un caso que estaba construyendo contra mi propia familia. Camila en un bikini rojo que nunca había visto, riendo en un bar junto a la piscina. Los padres de Ricardo con camisas floreadas a juego, levantando bebidas tropicales hacia la cámara. Su hermana haciendo yoga en una playa que parecía una postal. 47 me gusta. Comentarios de amigos diciendo qué envidia y metas de familia perfecta, y ustedes se merecen esto. Mi mente de ingeniero calculó automáticamente los costos. 5 personas, resort de lujo, mínimo una semana, $8,000. Probablemente más con tours en helicóptero y masajes en pareja. Probablemente financiado al máximo con las tarjetas de crédito de Camila o pidiendo prestado a sus padres. Citas que llenaban las otras publicaciones recientes de Ricardo. Mientras tanto, había hecho que Camila mintiera sobre una emergencia que les impidió conducir 20 minutos hasta mi casa para una cena casera gratuita. Volví a revisar el historial de Ricardo con la minuciosidad sistemática que alguna vez usé para revisar especificaciones técnicas. Restaurantes caros cada fin de semana. Ropa de diseñador que Camila usaba en las fotos, pero que nunca mencionó haber comprado. Viajes de esquí a un centro famoso. Catas de vino en una región vinícola. Un estilo de vida financiado. ¿Por qué exactamente? Las comisiones inmobiliarias de Ricardo. Las marcas de tiempo de las fotos contaban la verdadera historia. Ya llevaban 3 días en ese lugar paradisíaco. 3 días de mentiras mientras yo planeaba mi celebración de cumpleaños. 3 días en el paraíso mientras Ricardo entrenaba a Camila sobre cómo ignorar a su patético padre. Hice capturas de pantalla de cada foto metódicamente, creando una carpeta digital etiquetada como vacaciones familiares. La evidencia de su engaño preservada en píxeles de alta resolución. Ricardo sonriendo junto a un helicóptero. Camila brindando con sus suegros. La familia feliz a la que nunca me invitarían a unirme. Celebrando en el lujo tropical mientras yo comía solo en mi casa fría. La publicación más reciente tenía una marca de tiempo de hace 23 minutos. Ricardo en el bar del resort. Otro cóctel tropical, otra sonrisa engreída. Otra leyenda sobre el tiempo familiar bendecido y crear recuerdos con los que importan. Los que importan. Aparentemente, eso era todo el mundo excepto yo. Mi teléfono sonó. El nombre de Ricardo apareciendo en la pantalla como un desafío. Lo miré durante 2 timbrazos completos, viendo parpadear su foto de contacto. La misma sonrisa arrogante de las fotos del viaje.
Pero ahora se veía diferente. Depredadora, calculada. Al tercer timbrazo respondí. Arturo, escucha. Necesito que entiendas algo. La voz de Ricardo llevaba la confianza fácil de un hombre descansando en el paraíso. Detrás de él, podía escuchar las olas rompiendo contra la arena, pájaros tropicales cantando y el sonido distante de la risa de Camila mezclándose con el tintineo de copas. Estoy escuchando. Mantuve mi voz neutral, controlada. Dejé que él hiciera el primer movimiento. Tu obsesión con la fiesta de cumpleaños se está volviendo patética, viejo. Camila ya no necesita tus chantajes emocionales. Estamos creando nuestras propias tradiciones familiares ahora, ¿entiendes? La crueldad en su tono era casual, como si estuviera discutiendo el clima. Ella tiene un esposo ahora, una vida real, no unas tristes cenas donde juegas a la casita con la porcelana de tu difunta esposa. La porcelana de Isabel. Se había fijado en los cubiertos de las fotos que le había enviado a Camila, aquellas en las que le mostraba con orgullo mi preparación. Estaba usando mi amor en mi contra como un arma. ¿Ah, sí? Caminé hacia la repisa de la chimenea, deteniéndome frente a la fotografía de Isabel. Sus ojos parecían observarme, esperando ver cómo manejaría esto. A nadie le importa tu cumpleaños, Arturo. Búscate algunos amigos de tu edad. Únete a un club de lectura o algo así. Deja de hacer que Camila se sienta culpable por tener una vida. De fondo, escuché la voz de Camila, débil pero inconfundible. ¿Es papá? La respuesta de Ricardo fue despectiva, amortiguada mientras cubría el teléfono. Solo encárgate de esto. Solo encárgate de esto. Como si yo fuera un problema que manejar, una molestia que descartar. El hombre había convertido a mi hija en su secretaria personal, entrenada para entregar mentiras guionizadas mientras él bebía cócteles que costaban más que mi factura mensual de calefacción. Ricardo, dije, mi voz cada vez más firme con cada palabra. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Silencio. Esperaba ira, lágrimas, la súplica desesperada de un viejo solitario. En cambio, obtuvo mi acuerdo. Y eso claramente lo confundió. ¿Yo? ¿Qué? Dije que tienes razón. Camila tiene su propia vida ahora, sus propias prioridades. Y cuando regresen del viaje, tengo una sorpresa para ella. Para ambos, en realidad. ¿Qué tipo de sorpresa? Su voz había perdido su tono arrogante, reemplazado por algo más agudo, nervioso. Podía imaginarlo enderezándose en su silla junto a la piscina, su cóctel tropical repentinamente olvidado. Los sonidos de fondo de sus vacaciones perfectas parecieron desvanecerse mientras se concentraba por completo en mis palabras. Del tipo que acerca a las familias, Ricardo. Del tipo que ayuda a todos a entender exactamente dónde están parados los unos con los otros. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como un alambre bajo tensión. Deberías disfrutar el resto de tus vacaciones. Realmente aprovecha cada momento. Toma muchas fotos. Crea muchos recuerdos. Arturo, ¿de qué demonios estás hablando? Lo descubrirás cuando llegues a casa. Dale mis saludos a Camila. Colgué antes de que pudiera responder, dejando el teléfono con la misma suave precisión con la que había puesto la porcelana de Isabel esa misma tarde. 4 minutos y 23 segundos. Eso es lo que le tomó a Ricardo revelar su verdadera naturaleza, mostrarme exactamente qué tipo de hombre había robado el corazón de mi hija. Pero algo había cambiado durante nuestra conversación, algo fundamental e irreversible. Ya no era el viejo patético llorando por su fiesta de cumpleaños vacía. Era Arturo Miguel García, ingeniero aeroespacial jubilado, veterano de 40 años resolviendo problemas complejos bajo presión. Y Ricardo Solís acababa de presentarme el desafío más interesante de mi jubilación. Abrí mi portátil de nuevo, esta vez escribiendo investigadores privados en la ciudad en el buscador. Si Ricardo quería jugar con la lealtad familiar, me aseguraría de que ambos jugáramos con las mismas reglas. La casa estaba a punto de comenzar.
Cerré el portátil y me recosté en la silla de Isabel, mi dedo demorándose en el botón de encendido, como si contuviera algún tipo de respuesta. La pantalla se oscureció, pero los nombres y números de teléfono de los investigadores privados de la ciudad brillaban en mi memoria. 5 agencias investigadas, cruzadas, comparadas. Mi mente de ingeniero ya lo había reducido a 2 finalistas. Pero primero, necesitaba caminar por mi propia casa y recordar por qué estaba luchando. El refrigerador todavía tenía las obras de arte de la infancia de Camila, pavos de papel de construcción descoloridos y flores de cera sostenidas por imanes con forma de herramientas en miniatura. Isabel había insistido en que los conserváramos incluso después de que Camila se graduara de la universidad. Algún día traerá a sus propios hijos aquí, había dicho. Deberían ver las obras maestras de su madre. Su foto de graduación de la preparatoria estaba en el alféizar de la cocina, ambos sonriendo como tontos. Ella había insistido en esa foto, rodeando mi cuello con sus brazos, en un abrazo que duró 5 clics de la cámara. Tú y yo, papá, me había susurrado al oído. Hacemos un equipo bastante bueno. ¿Cuándo había cambiado eso? Tracé la línea de tiempo hacia atrás, como resolviendo un problema estructural. Hace 6 meses, Ricardo había comenzado a sugerir que los almuerzos de domingo eran tiempo de pareja. Hace 4 meses, nuestras noches de cine padre-hija se volvieron inmaduras, según la evaluación de Ricardo. Hace 3 meses, Camila dejó de llamar para pedir consejo porque Ricardo se encarga de nuestras decisiones ahora. El compromiso había ocurrido después de 3 meses de noviazgo. 3 meses. Había conocido algunos de mis proyectos de ingeniería por más tiempo del que Camila conocía a su esposo. La planificación de la boda me excluyó de todas las decisiones importantes. Ricardo piensa que algo más pequeño es más íntimo, había explicado Camila cuando ofrecí ayudar a pagar un lugar más grande. Ricardo dice que los roles tradicionales del padre son anticuados. Cuando le pregunté si la llevaría al altar, Ricardo dice, Ricardo piensa, Ricardo se encarga. En la sala, encontré la tarjeta del Día del Padre que Camila me había dado 2 meses después de su boda. La había leído una vez y la guardé, demasiado dolido para analizarla adecuadamente. Ahora la saqué con el mismo cuidado que alguna vez usé para manejar planos sensibles. Querido Arturo, comenzaba. No papá o papi, como en las 27 tarjetas anteriores del Día del Padre. Quiero expresar mi agradecimiento por tu guía parental durante mis años formativos. A medida que establezco mi propia unidad familiar nuclear con Ricardo, reconozco la importancia de mantener límites apropiados mientras honro nuestra conexión familiar. Unidad familiar nuclear. Límites apropiados. Camila, que solía escribir, «Te quiero más que al helado y a los ponis juntos», de repente estaba redactando memorandos corporativos disfrazados de tarjetas de felicitación. Me senté en la silla de Isabel e hice una lista, fechando cada cambio con la precisión que alguna vez usé para las líneas de tiempo de los proyectos. El patrón surgió como un plano tomando forma. Cada alienación, cada distanciamiento, cada cruel transformación correspondía con la creciente influencia de Ricardo sobre su vida. La voz de Isabel resonó en mi memoria. La familia no abandona a la familia, Arturo. Algo anda mal si lo hacen. Tenía razón. Mi hija no se había vuelto cruel de la noche a la mañana. Había sido entrenada, manipulada, aislada sistemáticamente del padre que la había criado solo durante 5 años después de que el cáncer se llevara a su madre. Ricardo no solo había robado el corazón de mi hija, había robado su mente, su voz, su propia identidad. Esto ya no se trataba de una fiesta de cumpleaños perdida. Se trataba de salvar a Camila de un depredador que había identificado su vulnerabilidad y la había explotado con precisión quirúrgica. Había pasado 30 años como ingeniero estructural, identificando puntos débiles en sistemas complejos. Pero investigar a las personas requería herramientas diferentes a analizar planos y reforzarlos antes de que colapsaran. Ricardo Solís había introducido un defecto fatal en la estructura de mi familia,
pero había subestimado un elemento crucial. Yo todavía recordaba cómo resolver problemas que otros no podían ver. Mi teléfono se sentía sólido y decidido en mi mano, mientras me desplazaba a la información de contacto de investigaciones confidenciales. La recepcionista de investigaciones confidenciales tenía una voz como miel tibia sobre acero. «¿Señor García? El señor Correa puede verlo el viernes a las 12 en punto. Se reunirá con usted en la gran librería, en la sección de café del segundo piso. Busque a un caballero con una chaqueta de cuero marrón que lleve un ejemplar de A Sangre Fría». Pasé 2 días preparándome como si me dirigiera a la reunión más importante de mi carrera. La información básica de Ricardo fue a una carpeta con la misma precisión organizativa que alguna vez usé para las especificaciones técnicas. Ricardo Miguel Solís, 35 años. Grupo Inmobiliario del Norte, matrícula de coche ADJ 492, dirección de apartamento en la avenida principal que costaba más que mi pensión mensual. La gran librería se sentía como un territorio neutral, lo suficientemente concurrida para la privacidad, pero lo suficientemente pública para la seguridad. Encontré a Julián Correa exactamente donde Sara había prometido, un hombre que parecía salido de una novela de detectives. Mediados de los 40, cabello gris acero, ojos que no se perdían nada. La chaqueta de cuero marrón había visto días mejores, pero su apretón de manos era tan firme como un trato cerrado. «Señor García, ¿un café?», señaló hacia el mostrador. «Invito yo. Esta conversación podría llevar un tiempo». Nos instalamos en una mesa de esquina rodeada de imponentes estanterías. Correa abrió un portafolio de cuero y sacó un bloc de notas, su bolígrafo preparado como un bisturí. «Cuénteme qué está pasando». Expuse los hechos sin emoción, de la misma manera que alguna vez presenté informes de ingeniería a clientes escépticos. La fiesta de cumpleaños, el engaño del viaje, la transformación de la personalidad de Camila durante 6 meses de matrimonio, los comentarios manipuladores y el comportamiento controlador de Ricardo. Correa tomó notas en taquigrafía, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me estudió con la intensidad de un hombre acostumbrado a separar la verdad de las ilusiones. ¿De qué sospecha específicamente, señor García? ¿Manipulación financiera? Posiblemente infidelidad, definitivamente abuso psicológico. Las palabras sabían amargas pero necesarias. Mi hija se ha convertido en una extraña para sí misma. ¿Está preparado para lo que podríamos encontrar? A veces la verdad es peor que nuestros peores miedos. Pensé en la porcelana de Isabel intacta en mi comedor, en los dibujos de la infancia de Camila todavía pegados a mi refrigerador. Mi hija está en peligro con un hombre en quien confía completamente. Lo que sea que encuentre no puede ser peor que perderla para siempre. ¿Cuál es su objetivo final aquí? ¿Venganza, acción legal o solo información? Quiero recuperar a mi hija. Si eso requiere exponer la verdadera naturaleza de Ricardo Solís, entonces eso es lo que haremos. Correa pasó a una nueva página en su blog. Esto es lo que puedo ofrecer. Monitoreo de redes sociales, verificaciones de antecedentes financieros, investigación de registros públicos, si es necesario, vigilancia durante actividades públicas. Documento hechos, no opiniones. No fabricaré pruebas ni infringiré leyes. Citó sus tarifas con la franqueza de un hombre cómodo con su valía. $75 por hora para investigación, 125 por vigilancia activa, 200 de anticipo para comenzar. Pagaré 2,000 por adelantado, dije, sacando un sobre con efectivo. El dinero del crucero de Isabel, ahorrado para un viaje que nunca haríamos juntos. ¿Cuánto tiempo necesitará? De 10 a 14 días para una verificación de antecedentes completa. Si su yerno esconde algo significativo, lo encontraré. El bolígrafo de Correa rasgó un contrato preimpreso. Necesitaré su nombre completo, lugar de trabajo, matrícula del coche, cualquier perfil de redes sociales que conozca. Le entregué la información de Ricardo escrita a máquina en una sola hoja. Correa la revisó con aprobación.
Minucioso. Usted mismo sería un buen investigador. Soy ingeniero. Resolvemos problemas entendiendo todas las variables. Entonces entiende que los problemas familiares son a menudo los sistemas más complejos de reparar. Correa deslizó el contrato firmado sobre la mesa. Estaré en contacto en 48 horas con los hallazgos preliminares. Nos dimos la mano de nuevo y lo vi desaparecer entre la multitud de la librería, ya concentrado en su próximo movimiento. Afuera, el sol de la tarde se sentía diferente, cargado de propósito en lugar de agobiado por la soledad. Me senté en mi coche modesto y saqué mi teléfono, revisando la publicación más reciente de Ricardo en las redes sociales. Todavía en su viaje, todavía publicando sobre el tiempo familiar bendecido, mientras mi investigación comenzaba a miles de kilómetros de distancia. El vuelo de regreso estaba programado para el sábado por la tarde. En mi aplicación de calendario, creé un nuevo evento. La verdad llega a casa. La aplicación de la aerolínea mostraba el vuelo 1247 a tiempo. Llegada el sábado al aeropuerto local, 3:47 de la tarde. Dejé mi teléfono y miré el traje azul marino que colgaba en el armario de mi dormitorio, planchado y listo como una armadura para una batalla inminente. 6 días para prepararme. 6 días para transformarme del viejo patético del que Ricardo se había burlado en alguien digno del respeto de mi hija. Primera parada, la barbería de Carlos en la avenida principal, donde me había cortado el pelo durante 15 años. Carlos me miró y negó con la cabeza. «Arturo, pareces haber estado viviendo en una cueva. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo en condiciones?» «Hace 4 meses, quizás 5. Me acomodé en la familiar silla de cuero. Necesito parecer alguien que tiene su vida en orden, Carlos. No se diga más». Las tijeras de Carlos trabajaron con precisión quirúrgica. ¿Entrevista de trabajo, nueva amiga? Reunión familiar. Lo suficientemente cerca de la verdad. El hombre en el espejo parecía 10 años más joven cuando Carlos terminó. Líneas nítidas, ángulos seguros, el tipo de corte de pelo que sugería competencia en lugar de depresión. Le di una propina de $20 en lugar de mis habituales 10. En la tintorería, la señora Lee examinó mi traje azul marino con desaprobación profesional. «Demasiado tiempo sin usar esto. Necesita planchado, arreglos menores. Ha perdido peso. ¿Puede tenerlo listo para el viernes?» «Para usted, señor García, por supuesto. Su esposa siempre traía su ropa aquí. Buena mujer. Querría que se viera elegante». Isabel habría aprobado mi estrategia de preparación. Siempre decía que el azul marino hacía que mis ojos parecieran fuertes, que la confianza comenzaba con cómo te presentabas al mundo. Compré una corbata nueva en una tienda departamental de lujo, de seda con finas rayas plateadas que captaban la luz perfectamente. De vuelta a casa, instalé un sistema de cámara en el timbre que había estado posponiendo desde la muerte de Isabel. Las instrucciones tardaron 2 horas en seguirse correctamente, pero mi formación en ingeniería hizo que el cableado fuera sencillo. Ahora podía ver quién se acercaba a mi casa antes de que llamaran. Controlar la interacción desde el principio. El sitio web de la inmobiliaria de Ricardo reveló más de lo que probablemente pretendía. El grupo inmobiliario del norte parecía bastante profesional, pero las reseñas en línea contaban una historia diferente. Promete demasiado y cumple poco. Tácticas de venta agresivas. Ética cuestionable. Hice capturas de pantalla de cada queja, construyendo un archivo de la reputación profesional de Ricardo. Cada mañana, caminaba 5 kilómetros por el parque local, aumentando la resistencia y quemando la energía nerviosa. Mi cuerpo se sentía más fuerte que en meses, impulsado por un propósito en lugar de agobiado por el dolor. Comía comidas adecuadas en lugar de cenas congeladas. Dormía 8 horas en lugar de yacer despierto extrañando a Isabel. Los libros de psicología que saqué de la biblioteca pública resultaron ser una lectura inquietante, reconociendo la manipulación emocional, la psicología del abuso financiero, bombardeo de amor y tácticas de aislamiento.
El comportamiento de Ricardo coincidía con los patrones de los libros de texto, con una precisión aterradora. Practiqué conversaciones en el espejo de mi dormitorio, ensayando respuestas tranquilas y medidas a los inevitables ataques de Ricardo. No una confrontación airada, sino precisión quirúrgica. Un cirujano no le grita a las células cancerosas, las extirpa con manos firmes e instrumentos afilados. Mi cuenta bancaria podía manejar gastos adicionales de detective si era necesario. Mi calendario estaba despejado. Mi casa estaba organizada como un centro de mando. Todo limpio, con un propósito, listo para lo que Julián Correa pudiera descubrir. El jueves por la mañana, revisé el sitio web de la aerolínea por última vez. El vuelo de regreso de Ricardo y Camila seguía a tiempo. Sin retrasos, sin cambios. En 62 horas, estarían de vuelta en la ciudad, y la siguiente fase de mi plan comenzaría. Me paré frente al espejo de mi dormitorio, practicando una última vez. «Hola, Ricardo. Bienvenido a casa. Necesitamos hablar». Mi reflejo me devolvió la mirada con ojos firmes y una mandíbula segura. Isabel habría estado orgullosa. Mi teléfono vibró con una notificación de texto. Entrega de paquete programada para las 2:15 de la tarde de hoy. Investigaciones confidenciales. La evidencia llegaba antes de lo previsto. Exactamente a las 2:15 de la tarde, la puerta de un coche se cerró de golpe en mi entrada. A través de la nueva cámara del timbre, vi a Julián Correa subir los escalones de mi porche, llevando un sobre manila lo suficientemente grueso como para ahogar a un caballo. Su expresión llevaba el peso de noticias difíciles. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. «¿Señor Correa?» «¿Señor García?» Rechazó mi invitación a tomar un café con un movimiento de cabeza. «Esto no es una visita social. Necesitamos hablar». El sobre golpeó mi mesa del comedor con el sonido del día del juicio. Correa había organizado todo con pestañas de colores y divisores de secciones. El tipo de enfoque sistemático que hizo que mi corazón de ingeniero apreciara su minuciosidad. «Antes de empezar», dijo Correa, acomodándose en la silla frente a mí, «quiero que sepa que sus instintos sobre Ricardo Solís eran correctos, pero la realidad es peor de lo que sospechaba». La sección A contenía los registros financieros de Ricardo, obtenidos legalmente a través de bases de datos públicas y servicios de monitoreo de crédito. $47,000 en deudas de tarjetas de crédito en 6 cuentas diferentes. $23,000 adeudados a algo llamado Apuestas de la Costa, que Correa explicó era una operación de casino con vínculos con agencias de cobro de deudas. 3 solicitudes de préstamo denegadas por bancos importantes en los últimos 4 meses. «Su yerno se está ahogando», explicó Correa, hojeando estados de cuenta y reportes de crédito. Sus ingresos inmobiliarios han bajado un 60% con respecto al año pasado. Ha estado haciendo malabares con los pagos mínimos, como un hombre tratando de mantener 12 platos girando en el aire. La sección B reveló los problemas profesionales de Ricardo. Licencia inmobiliaria. Suspendida 2 veces por violaciones éticas. Actualmente en libertad condicional con la Junta Reguladora Estatal. Antiguos clientes habían presentado quejas sobre propiedades mal representadas y estructuras de comisiones ocultas. «Está a una violación de perder su licencia permanentemente», señaló Correa. Probablemente por eso se apresuró a casarse. Necesitaba estabilidad financiera, rápido. La sección C hizo que apretara los puños. El historial de citas de Ricardo, recuperado a través de la arqueología de las redes sociales, mostraba un patrón de apuntar a mujeres financieramente estables. Un compromiso anterior roto cuando su prometida descubrió su problema con el juego. Registros de mensajes de texto de su proveedor de telefonía, que mostraban comunicaciones con múltiples mujeres durante su relación con Camila. Pero la sección D contenía la prueba definitiva que hacía que todo lo demás pareciera delitos menores. «Volé a ese destino turístico el martes por la noche», dijo Correa, sacando fotografías de vigilancia. «Estas fueron tomadas en espacios públicos, todas obtenidas legalmente.
Las fotos mostraban a Ricardo solo en el casino del resort a las 2:47 de la mañana, incapaz de resistir su adicción al juego, incluso mientras su familia dormía arriba. Ricardo reuniéndose con una mujer llamada Tatiana Chen en el bar del hotel. Evidencia fotográfica de Ricardo entrando y saliendo del ascensor del hotel a horas sospechosas, mostrando a Ricardo accediendo a la habitación 847, registrada a nombre de Tatiana Chen, en 3 noches diferentes. 47 llamadas a una agencia de cobranza durante las vacaciones, continuó Correa. Su yerno estaba recibiendo llamadas de acoso de los acreedores mientras publicaba sobre sus perfectas vacaciones familiares. La sección final contenía transcripciones de las conversaciones de Ricardo con su propia familia, grabadas a través de mensajes de redes sociales y cadenas de correo electrónico a las que Correa había accedido a través de las cuentas profesionales de Ricardo. Sus padres no saben de sus problemas financieros. Su hermana piensa que Camila es rica porque Ricardo le dijo que usted tiene mucho dinero. Ha estado mintiendo a todo el mundo, no solo a su hija. Revisé cada documento con la precisión metódica que alguna vez usé para los cálculos estructurales. El alcance del engaño de Ricardo era impresionante. Adicción al juego, manipulación financiera en serie, infidelidad activa, mentiras patológicas a múltiples familias. «Esto es suficiente evidencia para abrirle los ojos», dijo Correa, aceptando su pago final, más un bono por el trabajo en el viaje. «Pero esté preparado, señor García. Las víctimas de manipulación a menudo defienden a sus manipuladores inicialmente. Puede que no le crea de inmediato». Después de que Correa se fue, me senté solo con la carpeta de pruebas, mi teléfono mostrando la cuenta regresiva que había configurado. Ricardo y Camila regresaban en 47 horas. Abrí la carpeta de nuevo y comencé a organizar los documentos para un impacto máximo. Los registros financieros primero, para establecer la desesperación de Ricardo. Los problemas profesionales segundo, para mostrar su patrón de engaño. Las traiciones personales al final, para demostrar que su crueldad no se limitaba a mí. La foto de Isabel observaba desde la repisa de la chimenea mientras trabajaba. Sus ojos parecían aprobar mi enfoque metódico para proteger a nuestra hija. 47 horas hasta que la verdad llegara a casa. El sábado por la mañana a las 6 en punto, me senté en el antiguo estudio de Isabel, organizando documentos como si estuviera preparando la presentación de ingeniería más importante de mi carrera. La carpeta de pruebas yacía abierta sobre el escritorio de Caoba, cada pieza del engaño de Ricardo, organizada con precisión quirúrgica. Los registros financieros primero, los $47,000 en deudas de tarjetas de crédito, las solicitudes de préstamo denegadas, las deudas de juego que pintaban un cuadro de desesperación. Luego, las violaciones profesionales, que mostraban el patrón de faltas éticas y mentiras a los clientes de Ricardo. La evidencia de infidelidad vendría al final, después de que Camila hubiera absorbido la traición financiera. Máximo impacto psicológico, mínima posibilidad de que Ricardo desviara la atención o minimizara la situación. Creé pestañas con el mismo cuidado metódico que alguna vez usé para las especificaciones técnicas. Divisores de secciones. Una línea de tiempo que mostraba la manipulación sistemática de Ricardo sobre la confianza de Camila. Hojas de resumen que destacaban los hechos más perjudiciales. Si solo tenía una oportunidad para presentar este caso, cada detalle debía ser perfecto. Mi traje azul marino colgaba planchado y listo en el dormitorio, el mismo que Isabel me había comprado para la graduación universitaria de Camila. «Pareces un padre orgulloso», había dicho ese día, enderezándome la corbata con manos que ya mostraban los primeros temblores de su enfermedad. Hoy, lo usaría como armadura en la batalla por el futuro de nuestra hija. Practiqué mis frases clave en el espejo del baño, controlando mi tono para mantenerme factual en lugar de acusatorio. «Ricardo, tengo algo para ti, una pequeña sorpresa que mencioné. No enojado, no vengativo, solo un hombre presentando pruebas con la calma autoridad de alguien que había hecho su tarea». Mi teléfono mostraba la información de seguimiento del vuelo de la aerolínea,
llegada a tiempo a las 3:47 de la tarde. Había calculado el trayecto al aeropuerto, el tiempo de estacionamiento, la navegación por la terminal. Llegar 30 minutos antes, posicionarme en el área de reclamo de equipaje B, donde desembarcan los pasajeros de vuelos internacionales. Lugar público, testigos, cámaras de seguridad. Ninguna posibilidad de que Ricardo creara una escena sin consecuencias. Llamé a Camila a las 9 en punto hora local, manteniendo una normalidad perfecta mientras organizaba la recogida. ¿Papá? Su voz llevaba el brillo hueco de alguien que se esfuerza demasiado por sonar feliz. No tienes que venir a buscarnos. Los padres de Ricardo tienen un coche de alquiler. Tonterías. Quiero escuchar todo sobre tus vacaciones. Además, es lo mínimo que puedo hacer después de perderme tu celebración de cumpleaños. Una pausa. De fondo, escuché la voz de Ricardo. Dile que lo llamaremos mañana. En realidad, papá, eso sería maravilloso. Aterrizamos a las 3:47. Allí estaré, mija. Después de colgar, caminé por mi jardín trasero hasta el jardín conmemorativo de Isabel. Sus cenizas estaban esparcidas bajo el rosal que había plantado nuestra primera primavera en esta casa. Me arrodillé junto a las rosas y le hablé como lo había hecho cada mañana desde su muerte. Hoy es el día, Isa. O voy a salvar a nuestra hija, o la voy a perder para siempre. El aire de la mañana llevaba el aroma de sus rosas favoritas. Necesito tu fuerza hoy, tu sabiduría. Ayúdame a encontrar las palabras adecuadas. De vuelta adentro, preparé café usando la taza de la infancia de Camila, la que tenía pandas de dibujos animados que ella insistió en usar hasta los 14 años. Un gesto simbólico, tal vez, pero se sentía como invitar a mi verdadera hija de vuelta a desayunar. Mi teléfono vibró con la notificación de la aerolínea que había estado esperando. Vuelo 1247. Aterrizado. Recogí la carpeta de pruebas, revisé mi apariencia una última vez en el espejo del pasillo y caminé hacia mi coche. La foto de Isabel estaba en mi cartera, justo al lado de mi licencia de conducir. Pasara lo que pasara en las próximas horas, no lo enfrentaría solo. El coche arrancó al primer intento, fiable como siempre. Mientras salía de mi entrada, pensé en el hombre que había sido hace 2 semanas, la patética víctima de cumpleaños llorando sobre una lasaña fría. Ese hombre se había ido. En su lugar, se sentaba alguien más duro, más inteligente, más decidido de lo que Ricardo Solís se había molestado en entender. La carpeta de pruebas iba de copiloto, como un pasajero que llevaba la justicia en papel manila y pestañas de colores. La terminal del aeropuerto bullía con la energía del sábado por la tarde. Familias reuniéndose, viajeros de negocios revisando teléfonos, el constante telón de fondo de maletas rodando y anuncios de llegadas. Me posicioné cerca del carrusel de reclamo de equipaje B, con líneas de visión claras hacia la salida de llegadas internacionales. La carpeta de pruebas metida bajo mi brazo izquierdo, como un maletín lleno de revelaciones. Salieron exactamente a las 4:15, los 5 con aspecto relajado y bronceado. Los de Ricardo llevaban camisas floreadas a juego que gritaban «¡Turista!», mientras su hermana llevaba una bolsa tejida probablemente comprada en una tienda de regalos carísima del resort. Camila se veía hermosa pero cansada. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Ricardo caminaba un poco por delante de todos, ya buscando su teléfono con la urgencia compulsiva de un hombre que no podía desconectarse de sus problemas, ni siquiera en el paraíso. Programé mi acercamiento perfectamente, interceptándolos mientras reclamaban su equipaje del carrusel 3. «Bienvenidos a casa a todos». El rostro de Camila se iluminó con genuina felicidad. «¿Papá? No tenías que esperar tanto». Su abrazo se sintió real, casi desesperado, como si hubiera extrañado tener a alguien que la amara incondicionalmente. El saludo de Ricardo fue una actuación. «Arturo, qué bueno verte, amigo». «Muchas gracias por recogernos. De verdad que te pasaste». Su apretón de manos duró exactamente 2 segundos.
sus ojos ya escaneando la salida de la terminal. Probablemente deberíamos irnos. Día largo, ya sabes. En realidad, dije, apoyando mi mano suavemente en el hombro de Camila. ¿Por qué no nos sentamos unos minutos? Me encantaría escuchar sobre su viaje. Hay una bonita cafetería justo ahí. Los padres de Ricardo intercambiaron miradas. Su madre, Elena, parecía que quería objetar, pero Ricardo ya estaba guiando a todos hacia la salida. Estamos bastante cansados, Arturo. Quizás podamos ponernos al día mañana. Insisto. Mi voz llevaba la tranquila autoridad que había aprendido en 40 años de gestión de proyectos. 5 minutos. De todos modos, traje algo para Ricardo. La cafetería ofrecía mesas redondas con vistas claras en todas direcciones. Un posicionamiento perfecto. Elegí asientos que pusieron a Ricardo de espaldas a la terminal principal. Camila a mi lado donde podía ver todo, y su familia completando el círculo como testigos en una declaración. Ricardo inmediatamente se lanzó a contar los mejores momentos de las vacaciones, mostrando fotos en su teléfono con el entusiasmo practicado de alguien que vende una fantasía. El tour en helicóptero fue increíble. Costó una fortuna, pero valió la pena totalmente. Y el spa del resort. Camila recibió el tratamiento completo. ¿Verdad, cariño? Vi a Camila asentir mecánicamente, mientras la madre de Ricardo mencionaba, casi casualmente. Ricardo pasó tanto tiempo en llamadas de negocios. Incluso durante las cenas familiares, debe tener clientes muy exigentes. Llamadas de trabajo hasta tarde también, añadió la hermana de Ricardo. Apenas lo veíamos después de las 10 de la noche, siempre manejando alguna situación urgente. La mandíbula de Ricardo se tensó casi imperceptiblemente. El sector inmobiliario nunca duerme, ya saben, especialmente cuando estás construyendo algo importante. Hablando de construir algo, dije, colocando la carpeta manila sobre la mesa entre nosotros como una ofrenda de paz. Ricardo, tengo esa sorpresa que mencioné, la que acerca a las familias. La deslicé sobre la lisa mesa de la cafetería. No te preocupes por mantenerlo en privado. Probablemente Camila también debería ver esto. Ricardo miró la carpeta como si pudiera explotar. Su risa salió forzada, artificial. Arturo, ¿qué es todo esto? Sabes, no soy muy de papeleo. Oh, creo que esto te resultará muy interesante. Mantuve mi voz conversacional, incluso paternal. Adelante, ábrela. Sus manos temblaron ligeramente mientras levantaba la cubierta. Vi cómo su rostro cambiaba de color al reconocer el primer documento. Un reporte de crédito con su nombre y $47,000 en tinta roja. El ruido de la cafetería pareció desvanecerse mientras Ricardo hojeaba los registros financieros, cada página haciéndolo visiblemente más pálido. Sus padres se inclinaron más cerca, tratando de entender qué había robado la confianza de su hijo tan completamente. Elena fue la primera en hablar. Ricardo, cariño, ¿qué son todos estos números? Fue entonces cuando pronuncié mi frase preparada con la calma precisión de un cirujano, haciendo la primera incisión. Pensé que Ricardo querría explicar esos recibos del casino a su esposa, y quizás presentarle a Camila a Tatiana Chen. El silencio que siguió fue profundo. La mano de Ricardo se congeló a medio camino de pasar una página. Su hermana se detuvo a medio sorbo de su café. Sus padres miraban entre su hijo y los documentos, como si estuvieran viendo un accidente de coche en cámara lenta. Ricardo levantó la vista de la carpeta, su rostro completamente sin color, sus ojos abiertos con el reconocimiento de que su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando en tiempo real. Ricardo. La voz de Camila era apenas un susurro mientras alcanzaba la carpeta, sus manos temblando. ¿Qué es esto? ¿Qué hay en esa carpeta? Los dedos de Camila temblaban mientras tomaba la carpeta de las manos inertes de Ricardo. Su voz salió en un susurro entrecortado que atravesó el ruido ambiental del aeropuerto, como una plegaria ofrecida a un cielo vacío. ¿Ricardo? ¿Qué son estas fotos? Pasó la primera página con la deliberada cautela de alguien que teme lo que podría encontrar.
Los documentos financieros la golpearon primero. Estados de cuenta bancarios, reportes de crédito, rechazos de préstamos pintados con tinta roja y sellos de vencido. ¿$50,000? Su voz se quebró en la cifra. Ricardo, hablamos de no tener deudas antes de casarnos. ¿Me mostraste tus cuentas? El intento de recuperación de Ricardo fue inmediato pero torpe. Camila, cariño, esas son oportunidades de inversión. Apalancamiento estratégico de deuda. Es complicado, pero... ¿Deudas de juego a apuestas de la costa? La formación de enfermera de Camila le había enseñado a leer documentos metódicamente y estaba aplicando esa habilidad ahora. $23,000 a una agencia de cobro de casinos. Sus suegros retrocedieron como si la carpeta contuviera una enfermedad infecciosa. Elena se llevó la mano a la boca. Ricardo Miguel, por favor, dime que esto no es lo que parece. Ricardo intentó arrebatarle la carpeta, pero Camila la sujetó protectoramente contra su pecho. Esas fueron visitas de investigación para mis clientes inmobiliarios. Propiedades de alta gama cerca de establecimientos de juego. Es un análisis de mercado complicado. ¿A las 3 de la mañana? Pregunté en voz baja, mostrando las fotos de vigilancia del casino que Julián Correa había obtenido. Mientras tu familia dormía arriba, pensando que tenías insomnio. Camila pasó a las fotografías del hotel, y vi cómo su mundo se hacía añicos en tiempo real. Imágenes de Ricardo con Tatiana Chen en el bar del resort, riendo íntimamente sobre cócteles tropicales. Registros de tarjetas de acceso del hotel que mostraban su acceso a la habitación 847 en 3 noches diferentes. ¿Quién es ella? La pregunta de Camila salió como un jadeo sin aliento. Ricardo, ¿quién es esta mujer con la que estabas mientras yo dormía en nuestra habitación? La desesperación de Ricardo se convirtió en agresión. Esto es una invasión de la privacidad. Tu padre contrató a un acosador para que nos siguiera en nuestra luna de miel. ¿No ves lo que está haciendo? Está tratando de destruir nuestro matrimonio porque no puede soportar que ahora tengas una familia de verdad. Metí la mano en mi cartera y coloqué la tarjeta de presentación de Julián Correa sobre la mesa, junto a las pruebas dispersas. Todo en esa carpeta puede ser verificado de forma independiente. El señor Correa es un investigador privado con licencia y 20 años de experiencia en la policía. La madre de Ricardo estaba leyendo por encima del hombro de Camila ahora, su rostro cada vez más horrorizado con cada documento. Ricardo, estos recibos del casino. Gastaste $1,100 en una noche. ¿De dónde sacaste ese dinero? Y estos registros telefónicos, añadió el padre de Ricardo, su voz cargada de decepción. 47 llamadas a una agencia de cobro de deudas durante nuestras vacaciones familiares. Hijo, ¿qué has hecho? Camila encontró la sección de análisis financiero. Su precisión de enfermera la hizo minuciosa, incluso en la crisis. Usaste mis tarjetas de crédito, mi cuenta de ahorros. Ricardo, tenemos $18,000 en deudas de las que nunca supe. La última jugada desesperada de Ricardo llegó con la autoridad artificial de un hombre acostumbrado a manipular a mujeres vulnerables. Camila, tienes que elegir ahora mismo, tu esposo o tu padre, porque no estaré casado con alguien que deja que su papá interfiera en nuestra relación. El ultimátum quedó suspendido en el aire como un desafío a todo lo que Ricardo la había estado programando para creer durante 6 meses. Pero algo había cambiado en el rostro de Camila. Un reconocimiento que surgía como el amanecer después de la noche más larga de su vida. Se sentó en un silencio atónito durante varios minutos, su mente procesando información que contradecía meses de manipulación de Ricardo. El anillo de boda se deslizó de su dedo con facilidad. Pérdida de peso por el estrés, me di cuenta, y aterrizó en la mesa de la cafetería junto a la evidencia de la traición de Ricardo, con un pequeño sonido metálico que pareció resonar por toda la terminal. 6 meses, dijo, su voz cada vez más fuerte con cada palabra. 6 meses de matrimonio. Y este es quien eres realmente. No el juego, ni siquiera el engaño. Las mentiras, Ricardo.
La forma en que me hiciste dudar del amor de mi propio padre. Ricardo se abalanzó hacia su brazo, pero me interpuse entre ellos con los reflejos de un hombre que alguna vez sirvió a su país. Ya es suficiente. Tu padre es un viejo amargado que intenta destruir nuestra felicidad. La voz de Ricardo se escuchó por toda la cafetería, atrayendo las miradas de otros viajeros. Camila, no dejes que te envenene contra mí. La seguridad del aeropuerto ya se acercaba, atraída por las voces elevadas en evidente apuro. Levanté la mano para mostrar que teníamos todo bajo control mientras me dirigía a los oficiales con calma autoridad. Discusión familiar, caballeros, solo arreglando algunos detalles del viaje. La madre de Ricardo agarró a su hijo por los hombros, su voz afilada por la decepción maternal. Ricardo Miguel Solís, ¿qué le has hecho a esta familia? ¿A esta dulce chica? Tu padre y yo te criamos mejor que esto. Camila recogió su bolso y se giró hacia mí. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero su voz era firme con una convicción recién descubierta. Necesito ir a casa ahora, papá. A nuestra verdadera casa. La desesperación de Ricardo finalmente rompió su calculada fachada, mientras sus acusaciones nos seguían hacia la salida de la terminal, pero ahora sonaban huecas. Las protestas desesperadas de un hombre viendo cómo su estafa cuidadosamente construida se desmoronaba en público. Te arrepentirás de esto, Camila. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has tirado por la borda. Mantuve mi mano suavemente en el hombro de Camila mientras nos alejábamos, sin mirar atrás al hombre que había robado 6 meses de la vida de mi hija. La carpeta de pruebas permanecía esparcida por la mesa de la cafetería, los padres y la hermana de Ricardo, abandonados a clasificar los restos del hijo y hermano que creían conocer. Detrás de nosotros, la voz de Ricardo se quebró con el sonido de un hombre enfrentando las consecuencias por primera vez en su vida adulta. El estacionamiento estaba en silencio, excepto por el lejano estruendo de los aviones y el sonido silencioso del llanto de mi hija. Nos sentamos en mi coche, Camila aferrada al pañuelo que Isabel había bordado con pequeñas no me olvides, mientras yo esperaba que sus lágrimas encontraran sus palabras. Lo siento mucho, papá. Su voz salió rota, cruda con 6 meses de dudas reprimidas. Siento mucho haberle creído sobre ti, sobre nosotros. El viaje a casa duró 45 minutos, pero hablamos durante lo que parecieron horas. Camila compartió cómo Ricardo la había convencido de que mi amor era un apego enfermizo, que las hijas adultas necesitaban establecer límites con padres controladores. Cómo la había entrenado para ver mis invitaciones al almuerzo dominical como manipulación en lugar de tradición. Mi celebración de cumpleaños como una búsqueda desesperada de atención en lugar de simple amor. Me hizo escribir esa tarjeta del Día del Padre, confesó mientras entrábamos en mi calle. Se sentó a mi lado en la mesa de nuestra cocina editando cada frase. Dijo que el lenguaje sentimental tradicional era emocionalmente inmaduro. Esa noche le preparé su comida reconfortante favorita de la infancia. Sándwiches de queso a la parrilla con los bordes cortados y sopa de tomate. La misma comida que le servía cuando tenía pesadillas o se raspaba las rodillas. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde una vez hizo sus deberes y me contó sobre su día, reclamando el espacio que Ricardo había intentado envenenar con su manipulación. Se fijó en la taza de café de Isabel, en su lugar habitual junto a la ventana, intacta desde la mañana de mi fiesta de cumpleaños. Mamá lo habría calado al instante, ¿verdad? Tu madre siempre decía, la familia protege a la familia, pase lo que pase, respondí, rellenando nuestros tazones de sopa. Habría estado orgullosa de tu valentía hoy. El acoso de Ricardo comenzó en menos de 1 hora. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, alternando entre disculpas y amenazas con una desesperación maniática. Ayudé a Camila a bloquear su número y sus cuentas de redes sociales, documentando todo para la orden de alejamiento que solicitaríamos el lunes por la mañana. Para el martes, teníamos un abogado de divorcio. Para el jueves, Ricardo recibió los papeles que protegían a Camila de sus deudas,
mientras aseguraban que recuperara la mitad de sus bienes compartidos. Su licencia de bienes raíces fue revocada permanentemente cuando la Junta Estatal descubrió que había falsificado documentos financieros en las solicitudes de préstamo. Camila se quedó en su dormitorio de la infancia durante 2 semanas, sanando del daño psicológico de 6 meses con un maestro de la manipulación. Me tomé tiempo libre de mi jubilación para ayudarla a recordar quién era antes de que Ricardo intentara rehacerla a su imagen. La orden de alejamiento se hizo necesaria cuando Ricardo apareció en mi casa 3 veces en una semana, alternando entre la furia y la súplica desesperada. Documenté tranquilamente cada violación mientras dejaba claro que Camila estaba bajo mi protección ahora. 7 meses después, el divorcio fue definitivo. Ricardo había perdido su carrera, su credibilidad y el acceso a su víctima. La terapia obligatoria para la adicción al juego fue el precio para evitar cargos criminales por fraude financiero. Sus padres, horrorizados por el comportamiento de su hijo, le cortaron el apoyo financiero que había permitido su estilo de vida durante años. Camila floreció como las rosas de Isabel en primavera. Volvió a la enfermería a tiempo completo, se inscribió en un programa de especialización y comenzó a salir con Tomás, un cirujano pediátrico de su hospital, que la trataba con el respeto que Ricardo nunca tuvo. En mi 63º cumpleaños, mi casa se llenó de risas y celebración genuina. Camila, Tomás, 3 de sus amigas de la escuela de enfermería, la familia Martínez de al lado y Julián Correa, que se había convertido en un amigo inesperado. Alegría real, ganada al sobrevivir juntos a la crisis. Mientras soplaba 63 velas, vi la foto de Isabel de vuelta en la repisa de la chimenea, junto a una nueva foto de la graduación de la escuela de enfermería de Camila, ambos sonriendo como cuando ella tenía 7 años, antes de que Ricardo Solís existiera en nuestras vidas. Camila me apretó la mano mientras la última vela parpadeaba. ¿Qué deseaste, papá? Miré alrededor de la habitación a la familia que habíamos reconstruido de las cenizas de Ricardo, a la hija que había encontrado el camino de regreso a sí misma, al futuro que se extendía ante nosotros como un plano inexplorado esperando ser dibujado. Deseé que tu madre pudiera ver lo fuerte y hermosa que te has vuelto, dije. Pero sobre todo, me di cuenta de que no necesito desear nada. Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo. Isabel habría estado muy orgullosa de la mujer en que se convirtió nuestra hija y del hombre en que yo encontré el coraje de ser cuando más importaba. Si les gustó esta historia, por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por su atención.